Hola amigos, el área sombreada de esta figura es aproximadamente 5,5 unidades cuadradas. Espectacular, vamos a demostrarlo. Fíjense que estos círculos tienen de área pi, por lo tanto podemos encontrar su radio. Vamos a ver, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, ¿cuál es el área de estos círculos? Pues es pi, podemos reemplazar esta área por pi. Y esto va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Pasamos este pi a dividir al otro lado y nos queda pi sobre pi. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado. Fenomenal. Pero pi sobre pi es 1. Entonces nos queda que el radio al cuadrado es 1. Sacamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y no vamos a poner las propiedades de los valores absolutos más menos porque solo necesitamos la parte positiva. Por aquí simplificamos el índice con el exponente y nos queda la raíz de 1, pues que sabemos que es 1. Ya tenemos por aquí, señores y señoritas, el radio de estos círculos. Vamos a quitar esto de aquí que es su área y pues por aquí estarán apareciendo los centros de cada círculo. Muy bien, vamos a unir desde este punto hasta este punto de aquí y sabemos que esto vale 1 y esto 1, por lo tanto toda esta línea de aquí es 2. Fantástico. Ahora trazamos una línea desde este centro hasta este otro centro y también va a ser 2. Y si trazamos desde aquí hasta aquí, también va a ser 2. Muy bien. Entonces fíjense que nosotros ya podemos encontrar la base de este rectángulo, es decir, esta parte de aquí. Porque ya sabemos cuánto mide esta parte de aquí. Como el radio de este círculo es 1, entonces desde aquí hasta aquí es el radio, mide 1. Y desde aquí hasta acá también es el radio y por lo tanto también mide 1. Simplemente sumamos y nos damos cuenta que esta base del rectángulo es 4. Fantástico. Ahora vamos a encontrar su altura, que es esta parte de aquí. Trazando una línea desde aquí, desde el centro de este rectángulo, vamos a trazar una línea desde el centro. Sabemos que va a pasar por este punto porque tenemos pues dos círculos iguales que se están aquí topando o tienen un punto de tangencia. Además de eso, como aquí también tenemos dos puntos de tangencia entre este círculo, sabemos que va a pasar por el centro de este círculo de aquí. Vamos a trazar la línea y nos queda de esta forma. Muy bien, entonces fíjense, desde aquí, desde el centro hasta este punto de tangencia, esto es el radio del círculo, pues es 1. Y por lo tanto, como esto es paralelo a esto de aquí también va a ser 1. Muy bien. Desde aquí hasta acá también es el radio de este círculo, por lo tanto es 1. Simplemente nos falta saber cuánto es esto de aquí. Esto de aquí es la altura de este triángulo equilátero, que pues podemos encontrarlo utilizando Pitágoras porque aquí vamos a tener 90 grados. Muy bien, entonces vamos a utilizar Pitágoras y decimos que el lado A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado B al cuadrado. Muy bien, el lado A va a ser el lado que nosotros queremos encontrar, es decir, esta parte de aquí. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es esto de aquí, que mide 2. 2 al cuadrado menos el otro lado, que es esta parte de aquí, que es el radio que mide 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado. Tenemos que A es igual a 2 al cuadrado, que nos da 4, menos 1. Por lo tanto, A es igual a la raíz cuadrada de 3. Señores y señoritas, ya tenemos el valor de A, es decir, este pedacito de aquí, mide raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, simplemente tenemos que sumar todo esto para saber cuánto es la altura del rectángulo. 1 más 1 nos da 2. Y por aquí tenemos raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, todo esto es raíz cuadrada de 3 más 2. Fenomenal. Y ahora sí ya podemos encontrar el área sombreada de nuestra figura. Fíjense, el área sombreada va a ser igual al área del rectángulo menos el área de 3 círculos. Entonces tenemos por aquí 3 veces el área de estos círculos. Muy bien, tenemos que el área sombreada es igual al área de un rectángulo que es base por altura. 4 por 3 raíz cuadrada de 3 más 2. Nos queda 4 por raíz cuadrada de 3 más 2. Este es el área del rectángulo menos 3 veces el área del círculo. Recuerden que el área de cada círculo era pi, por lo tanto sería 3pi. Muy bien, tenemos por aquí 3pi. Y pues ya podemos operar, tenemos que el área sombreada es 4 por raíz cuadrada de 3, 4 raíz cuadrada de 3.
4 por 2 nos da 8 y menos 3 veces pi. Fenomenal, fantástico. Tenemos por aquí, señores y señoritas, la solución exacta de nuestro ejercicio. Este es el área, vamos a poner por aquí unidades cuadradas, recuerden que es área. Y también pues si nosotros ponemos esto de aquí en la calculadora, vamos a obtener el área sombreada aproximada, que es 5,5. Espectacular. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.